agradecemos al Señor este tiempo y vamos a buscar en la palabra del Señor. Vamos a ver este tema. Le he nombrado la perspectiva del Hijo de Dios. Y es un principio bíblico que Jesús mismo nos enseñó para que nosotros aprendiéramos a vivir de esa forma, tener esa perspectiva. Y también nos ayuda a entender el por qué una persona es de una forma y por qué otra persona es de otra. El por qué tenemos más que querer controlar o querer obligar, tenemos que aprender a ayudar a que cambie su perspectiva, su forma de ver las cosas. Y para esto vamos a ir a buscar el libro de Mateo en el capítulo 6 y vamos a leer versos 22 y 23. Vamos a estar estudiando dos textos bíblicos el día de hoy, o vamos a estarlos reflexionando, ¿verdad? Vamos a estar reflexionando y vamos a entrar en un contraste, o cómo podemos integrar supuestamente dos cosas contrarias que el mismo Jesús dijo, pero que se refería a lo mismo. Y este texto bíblico de Mateo 6, capítulo 6, verso 22, dice: la lámpara del cuerpo es ¿qué? El ojo. Así que si tu ojo, ¿qué dice? Es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Ahí vamos a dejarlo primero. Cuando Jesús toma este tema y lo pone dentro del decálogo, así le decimos decálogo, no son 10, ¿verdad? Decimos decálogo porque en el pasado se dieron 10 mandamientos, ¿sí? Que había que... Bueno, la realidad es que cuando habla el Antiguo Testamento de los mandamientos de Dios son muchos más que 10, pero de alguna forma se restringieron a 10 y así lo aprendimos, ¿verdad? Porque lo integraron todo y aprendimos así, eran 10. Y cuando decimos los 10 mandamientos siempre pensamos en lo que se escribió en las tablas de la ley o en la tabla que Moisés presentó al pueblo, pero eran muchos más, ¿verdad? Porque eso de no te harás imagen y semejanza delante de mí, ¿verdad? Eso no lo pusieron, ¿sí? Sin embargo ahí viene, que habla sobre los ídolos. Y también se le dice decálogo desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, donde Jesús toma tiempo para estar hablando de lo que nosotros como hijos de Dios debemos de tener bien claro, bien preciso, pero sobre todo bien activo en nosotros. Y uno de ellos es precisamente esta. El domingo pasado estuvimos viendo la perspectiva de la riqueza que el Hijo de Dios debe tener, ¿sí? Hay riqueza y Dios no está peleado con el dinero, pero hay que tener una perspectiva, porque si no, esa perspectiva nos echa a perder toda nuestra vida, y no solamente la nuestra, sino también la de los demás. Por eso hay tanto desorden en el mundo, ¿verdad? Porque hoy vivimos en una generación malvada y perversa. Así es que aquí hay algo muy interesante, es la lámpara del cuerpo. Y al hablar de la lámpara está hablando aquello que nos alumbra, ¿sí? En aquel tiempo no había focos, ¿verdad? No había corriente eléctrica. Por eso la gente se alumbraba con lámparas, con antorchas, con lumbreras. Por eso en otra parte bíblica dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino, ¿sí? Porque la lámpara representa la luz, representa lo que llega a la persona, representa cómo ve las cosas alrededor. Y por eso nosotros podemos ver sobre una situación que las personas ven de diferente forma las cosas. Para unos ocasionan depresión,
para otros ocasionan alegría. ¿Sí me explico? Por ejemplo, hay veces que en el mundo se maneja la guerra y cuando un comando va y hace estragos en los enemigos, pues los compañeros del comando se alegran y dicen, bravo, le dimos, ¿no? Pero aquellos que recibieron el golpe, aquellos que recibieron el agravio, la perspectiva de ellos es totalmente diferente, ¿verdad? Malvados, nos mataron, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que por eso las personas que nos rodean a veces no tienen nuestra perspectiva. Por eso Jesús puso esto, para que nosotros aprendamos a tener la perspectiva correcta como hijos de Dios. No como parte de este mundo, sino como hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos de comportarnos y vivir en esta perspectiva para tener algo imparcial. Por eso el Hijo de Dios llora con el que llora y se alegra con el que se alegra. ¿Ok? Algunos dicen que yo tengo un traje que le llaman lágrimas y risas, ¿verdad? Como nomás tengo uno, pues voy a las bodas con el mismo y a los funerales con el mismo, ¿verdad? Y dicen que tengo un traje de lágrimas y risas, ¿verdad? Ese es chiste, ¿no? Así es que, hermanos, cuando estamos hablando de la lámpara, del cuerpo, del ojo, estamos hablando de cómo nosotros vemos las cosas. Así que si tu ojo es bueno, o sea, si tu perspectiva, si lo que hay en tu corazón es bueno, entonces tomarás las cosas como lo hay en tu corazón. Porque la lámpara, lo que alumbra, lo que llega a nuestro cuerpo, ¿a dónde cree que se anida? En nuestra alma, en nuestro corazón, también le llama así la Escritura. Alma, corazón. Hoy le podemos añadir razonamiento o cerebro, ¿verdad? Habla allí de lo que es la conciencia, de lo que es el alma. Así es que cuando yo veo algo y aunque está externo a mi cuerpo, yo puedo percibir y puedo ver, y de acuerdo a como lo que hay en mi corazón, juzgo y pienso que los demás están pensando lo mismo, están sintiendo lo mismo. No es lo mismo, vamos a hablar de si se nos fallece alguien, nuestras hermanas que nos acompañan hoy, nuestra hermana Glorita, ¿verdad? Que falleció su hermana desde antier. Y hoy nuestra hermana esta Chonita, ¿verdad? Es que estaba buscando el diminutivo. Nuestra hermana Chonita y su acompañante, acaba de fallecer un hermano de ellos. Así es que la muerte de ellos la perspectiva es diferente para ellas y para nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Porque lo estamos viendo, de acuerdo a lo que hay en el corazón, de acuerdo a los sentimientos, a las emociones. ¿Ok? Nadie puede estar más sensible y más consciente de las cosas que aquellos que tienen más apego a la persona que partió. ¿Ok? Y las personas que no tenemos tanto apego, sí nos identificamos, porque si ya se nos ha muerto algún familiar, entendemos la circunstancia, pero la perspectiva es diferente. Y no es que seamos malos, sino que es parte de lo que Jesús dijo. ¿Ok? Así que para cada problema también en la vida es lo mismo. Cada circunstancia de la vida es lo mismo. El no tener dinero para muchos
¿verdad? Es un problema y para otros no. Dicen, no tengo dinero y sienten el problema, ¿no? Y como dijo una vez una hermana que me dio mucha risa, ¿verdad? Se unen al club de la puerta perdida, ¿verdad? Porque empezamos a decir, no hay la puerta, no hay la puerta, ¿no? Pero hay otros que lo ven como una oportunidad para iniciar algo diferente, algo nuevo, o una oportunidad para esforzarse más. ¿Ok? ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que entender nosotros que Jesús mencionó es una realidad en nuestra vida como hijos de Dios y como personas, como ciudadanos de este mundo, perdón, de esta tierra. Nosotros tenemos que entender que es algo que no podemos eludir, es algo nuestro. Y Jesús nos quiso enseñar cuál debe ser mi perspectiva con respecto a lo que es la percepción de las cosas. Lógicamente la palabra del Señor nos da mucha luz y nos da camino que seguir, ¿verdad? Porque una de las cosas que el Hijo de Dios tiene es que tiene esperanza. ¿Esperanza en quién? En Dios. Y sabe que Dios no le va a dejar que la puerta que se cerró se va a abrir otra. ¿Ok? Entonces, en esa esperanza, el Hijo de Dios entiende que tiene un problema, pero esa esperanza lo lleva a decir, pero va a pasar. ¿Me explico? Sí, no tengo dinero, pero Dios me va a proveer. Sí, fulano y mangano me odian. No hay que eludir el problema. Hay que entender que si yo tengo que hacer algo como hijo de Dios, hay que ir a hacerlo, poner nuestra parte y esperar en Dios que la otra persona reciba la bendición. ¿Sí me estoy explicando? Nosotros tenemos muchas oportunidades y principalmente la Escritura nos marca la diferencia en la conducción de nuestra vida. Pero aquí Jesús nos enseña que debemos de tener una visión interior correcta. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si dentro de tu alma y tu corazón está la verdad de Dios, lo que sigue es que todo mi ser tendrá la perspectiva correcta para llevar a cabo todas las cosas que vengan a mi vida, inclusive una enfermedad personal, una enfermedad de mi propio cuerpo. Es diferente a la perspectiva de muchas personas. Estoy orando por un compañero, un amigo mío de hace muchos años. Creo que ya lo platiqué con ustedes, que tiene un tumor en el cerebro, ¿verdad? Y fui a verlo y me sorprendió, aunque hemos platicado por las redes o por WhatsApp, me sorprende la actitud, ¿verdad? La actitud de él. Me sorprende no porque no deba ser, sino porque he visto muchas personas en la misma condición, devastados, acabados. Entonces, con la perspectiva que él tiene de Dios y como pastor, él dice, yo estoy en las manos de Dios y Él tiene toda la autoridad sobre mi vida. Y si Él quiere seguirme usando en este mundo, aquí estaré. Pero si Él me quiere llevar, estoy listo para estar con Él. ¿Por qué? Pero le agarramos un saborcito a este mundo, ¿verdad? Que no queremos irnos y no queremos que nadie se nos vaya. Está establecido, habla el Señor por medio de Dios, que dice que el hombre viva, pero
también debe morir. ¿Sí? Así es que ese es un proceso. El asunto está, ¿estamos listos cuando llegue ese momento? ¿Estamos listos? Hemos adorado al Señor, le hemos aceptado, nos hemos entregado de tal forma que pueda sentir paz en mi corazón para cuando llegue ese momento. Porque ese momento tiene que llegar. El asunto está es cómo yo tengo la perspectiva, cómo lo estoy viendo, cómo es que Dios ha trabajado en mi corazón, si lo he permitido, o cómo yo necesito a Dios para que Él trabaje en mi corazón. Así es que, hermanos, cuando Jesús habla del ojo como una lámpara del cuerpo, si el ojo es bueno, todo el cuerpo está lleno de luz, y si es malo, todo el cuerpo está en tinieblas. Aquí el énfasis está en la visión interior, la pureza, mirada y la claridad espiritual que nosotros tenemos. Porque lo que nos nubla nuestra visión de lo que estamos viendo es lo que hay en nuestro corazón o nuestra vida espiritual. Por eso muchas personas no tienen la fortaleza ni la claridad espiritual para ver las cosas. Muchas veces, hermanos, las circunstancias son tan difíciles que se nos saca el aire, nos dobla, ¿verdad? Y la misma palabra nos dice que nosotros estamos siendo atacados, pero no estamos destruidos, ni acabados, ni abatidos, sino que hay una esperanza, hay una perspectiva. Visión entender que si tenemos a Cristo en el corazón, nuestra visión de la vida será diferente. Tendremos esperanza, tendremos ánimo, tendremos amor, tendremos lo que se requiere de acuerdo a la Escritura para poder llegar a ser de bendición para los demás. Verso 23, por favor. Aquí se complementa. Pero si tu ojo es maligno, ¿qué dice? Todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Es importante esto, hermano. Una persona sin Cristo en su corazón vive en tinieblas. Y así está escriturado y así está marcado. Una persona sin Cristo en el corazón vive en tinieblas. Es por eso que Jesús mismo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Vino y dio su vida y al tercer día se levantó para que nosotros pudiéramos tener vida, vivir en luz y tener un nuevo nacimiento. Porque ese nuevo nacimiento provoca en nosotros que Cristo reine en nuestro corazón y nuestra perspectiva es totalmente diferente. Y aunque como seres humanos a veces nos quebramos, a veces sufrimos o nos entristecemos, o a veces como seres humanos nos preocupamos, al final de cuentas el que gana y el que toca el corazón se llama Espíritu Santo, porque Dios ha renovado nuestro corazón. Entonces hay una perspectiva diferente y decir, sí, cierto, estoy en esta situación, pero Dios me va a sacar adelante. Sí, cierto, tengo este problema, pero Dios me va a sacar adelante. Sí, cierto, estoy enfermo o enferma, pero Dios me va a sacar adelante. Es cierto, las cosas no están muy bien, pero Dios me va a sacar adelante. Esta parte del ojo maligno es para que entendamos que también vivimos en un mundo donde está una generación malvada y perversa. Y es por eso que nos da un segundo consejo. Esto viene en el capítulo 10 del mismo libro, verso 16.
Es el contraste. He aquí, yo os envío como ovejas, ¿qué? En medio de lobos. Sed pues, ¿qué? Prudentes. ¿Cómo qué? Como serpientes y sencillos como palomas. Oiga, qué tremendo. La serpiente, hermanos, nunca ataca porque sí. Solamente cuando se ve amenazada. O sea, no es que diga la serpiente, mira, ya va Gerardo Ayala, voy a ir a morderlo. No. Pero si yo me acerco y voy y la toreo, ¿verdad? Y trato de agredirla, lógicamente se va a defender. ¿Ande? Se va a lebrestar. Se va a defender. Y aquí nos dice que nosotros somos ovejas. Una oveja es obediente a su pastor, a su guía. Es una oveja, no anda, no tiene la intuición de estar alterada, viendo para todos lados para ver a qué enemigo ve, sino que está confiada y conoce la voz de su pastor. Y está confiada, pastando en pastos verdes, sabiendo que hay alguien que le está cuidando, sabiendo que hay alguien que está al pendiente, sabiendo que hay alguien 24/7 no quitando el ojo de encima, sabiendo que si sucede algo, ese ser va a responder primero. Y oye la voz, ¿verdad? Y ve que se aleja, que se mueve, inmediatamente las ovejas empiezan a caminar, porque se sienten desprotegidas, se sienten que están solas. Y es tan grande la responsabilidad del pastor que dice que si le falta una al llegar al establo, ¿verdad? Y de las 100 le falta una, dice que deja las 99 resguardadas y va por aquella que le faltó. Ese es nuestro Dios, hermanos. Y nosotros como pastores en este mundo o en la tierra tratamos de imitar, de hacer el compromiso que Dios mismo nos ha dado como ejemplo para la gloria de Él. Así es que tenemos que entender que estamos en medio de lobos, de una generación malvada y perversa. ¿Cuál debe ser nuestra actitud, nuestra perspectiva, lo que debemos de hacer? Sed pues prudentes. Y lo podemos enlazar, hermanos, cuando dice, les voy a decir lo que es un hombre prudente, dice. Si obedeces esto que yo te he mandado, te voy a considerar un hombre y una mujer prudente. Y dentro de esos mandamientos, Mateo 6, 22 al 23, donde habla sobre el ojo, sobre la perspectiva, para que entendamos el enlace entre ese versículo y el otro, y podamos saber que aunque estamos nosotros en este mundo entre lobos, debemos aprender a ser prudentes, ser obedientes a lo que Él ha establecido. Así es que, hermanos, Mateo 6, o mejor dicho, Mateo 10, 16, se centra en la conducta externa, cómo actúa con prudencia y sencillez
en medio de la oposición. Si algo se opone, si en algo hay problemas, si en algo hay una situación complicada, ¿cuál debe ser tu actitud? Una persona prudente, un hijo de Dios prudente, un hijo de Dios que no está basado ni está tomando herramientas de la vieja naturaleza o de la carne, sino un hombre y una mujer que entiende que es prudente, y las herramientas que está sacando son de los frutos del Espíritu, del amor, del gozo, de la paz, de la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la fe. Es de ahí donde nosotros debemos de tomar esas herramientas para poderlas poner como perspectiva en nuestra vida y poder tener la prudencia correcta y adecuada que necesitamos. La actitud práctica frente a este mundo hostil, donde nosotros debemos de ser sabios, sencillos y equilibrados. Si todavía no hemos llegado a ese nivel de control de nuestras emociones, de nuestra alma, de nuestra vida espiritual, si todavía no hemos llegado a ese punto, entonces necesitamos nosotros permitir al Señor que toque profundamente en nuestro corazón y entender que cuando yo vine a Él y cuando le dije, Señor, perdóname, Él tomó todos mis pecados, todos mis errores, toda mi vida pasada, la tomó y la quitó de mí. Y dice la Escritura que fue y la sepultó a lo profundo de la mar. Allá fue y lo depositó, y a mí me hizo libre, me justificó y pagó el precio en la cruz del Calvario para que yo fuera libre y fuera perdonado. Y entonces todo aquello que ocasionó el pecado en mi vida anterior, yo fui sanado. Porque Él viene a vendar los corazones quebrantados. Por eso es importante el ojo ahora, tener un ojo o una perspectiva buena. O entender que nosotros tenemos, mejor dicho, que nosotros tenemos una perspectiva buena. Porque apenas así entenderemos que lo que hacíamos en el pasado no debe funcionar para ahora en el presente. No debemos de ver igual las cosas, porque si las seguimos viendo igual que antes, todavía nuestra perspectiva está nubulosa, está borrosa, y no estamos viendo con claridad espiritual lo que está sucediendo en nuestras vidas. Así es que esto tiene que ver, o el contraste que nosotros vemos en esto, es que dentro de la dimensión interior y contra la exterior, Mateo 6, 22 y 23, se centra en la visión espiritual interna, cómo percibimos y discernimos la realidad de la luz de Dios. Pero también, hermanos, Mateo 10, 16 nos enseña y se centra en la conducta externa, cómo actuar con prudencia y sencillez en medio de la oposición. También nos habla de que Mateo capítulo 6 nos dice que la condición del corazón y la mirada determinan si vivimos en luz o en tinieblas. Te lo voy a poner fácil. En el caso de los hombres que somos estimulados por la vista,
¿sí? La mujer está estimulada por el oído. Y ahí le voy a decir un secreto. ¿Sabe por qué? ¿Por qué usted como mujer se enamora o se enamoró de su marido? Porque el tono de voz entró profundamente hasta su corazón. ¿Me está escuchando? Y como eso entró al corazón, lo que le diga a esa persona le va a creer. ¿Sí me explico? Así es que la mujer estimulada por el oído, cuando escucha el tono de voz que se entona a su corazón, voltea inmediatamente. ¿Ok? Y el hombre somos estimulados por la vista. Así es que mi perspectiva es importante. Porque cuando un hombre ve a una mujer, ¿cómo la ve? ¿De acuerdo a lo que hay en su corazón? ¿Sí me explico? Por eso está el mandamiento que dice, o lo que Jesús aclaró y dijo, que si un hombre ve a una mujer y la codicia en su corazón, aunque no le haga nada, ni le diga nada, ¿sí? Con que la codicia llegue al corazón, porque la codicia tiene que ver con planificar cómo hacerle para cautivar, raptar o lo que sea a aquella mujer, ¿sí? Una cosa es ver a una persona, ¿verdad? Y verla y se acabó. Pero cuando se codicia, se planea. Y entonces entra una, ¿cómo se podría decir? Una ansiedad, una pasión interna donde no lo deja vivir en paz. Cuando un hombre ve a una mujer, o cuando nosotros vimos a nuestra esposa, en cuanto la vimos, sentimos. ¿Sí me explico? Pero cuando el corazón es malo, hermanos, cuando el interior hay tinieblas, no distingue, no entiende, no sabe, y hacen una revolución, y entonces no saben si son sentimientos, si son emociones, si son deseos, si es concupiscencia, no se sabe nada. Pero cuando un corazón o cuando una persona tiene luz en su interior, sabe perfectamente que aquella persona que nos enamoramos y que impactó al verle, es entonces cuando sabemos que es para siempre. Es para siempre. Que hay una ley, ¿verdad? Hay una ley que cuando algún cónyuge fallece, el otro cónyuge que queda vivo está liberado o liberado, según lo que dice la Escritura. Pero aún sigue vigente su forma. Es por eso que cuando una persona que está equilibrada, por más que se le acerque a alguien, va a entender que no es como el mundo se maneja, sino que va a tener una perspectiva correcta
y adecuado. Así es que, mis hermanos, cuando la condición y la misión, o contra la misión, en Mateo 6 la condición del corazón y la mirada determina si vivimos en luz o tinieblas, y en Mateo 10 la misión exige equilibrio entre astucia y pureza para sobrevivir y dar testimonio a los demás. ¿Cómo debemos integrar nosotros estos puntos? Tener un discernimiento espiritual y también tener una acción práctica adecuada. La luz interior de Mateo 6 es la que permite ejercer la prudencia y la sencillez de Mateo 10. Sin claridad espiritual, la astucia puede volverse manipulación y la sencillez puede generar en inseguridad. Por eso vemos en el mundo esa situación. Un hijo de Dios puede tener prudencia y sencillez, pero cuando se maneja eso en el mundo, las cosas cambian, porque se vuelve manipulación. ¿Y qué más? Se vuelve manipulación. ¿Y qué dije? Se vuelve manipulación y mande. El mundo se maneja con manipulación, hermanos. No hay una visión clara y las tinieblas reinan en sus corazones. Pero nosotros que vivimos en medio de la oposición, nosotros que vivimos en la sencillez y en la prudencia, la gente vive en manipulación e inseguridad. Por eso la perspectiva es importante como hijo de Dios. Prudencia y sencillez. Porque la gente manipula. ¿Y qué dijimos? Y es insegura. No sabe qué hacer. El hijo de Dios sí sabe qué hacer porque hay alguien que le dirige. Hay alguien que le conduce. Y no solamente estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando de la Escritura, de la palabra de Dios. Tiene dos poderosos guías en nuestras vidas, llamado Espíritu Santo y palabra de Dios, que es la que está reinando en nuestro corazón, en nuestra vida, y entonces sabemos cómo tener prudencia y cómo hacer las cosas al exterior. Si tú estás dejando por fuera la palabra de Dios y el Espíritu Santo, tu vida es un desastre. Y Dios o Jesucristo no quiere eso. Es por eso que estableció esto. Y dijo, tu ojo, las cosas como tú ves, si tu interior está en tinieblas, tu perspectiva va a estar en tinieblas y vas a ser un desastre. Pero si en tu interior hay luz, si tu vida espiritual está activa poderosamente, entonces las cosas cambian. Porque la prudencia y la sencillez estarán presentes. No importa que lo hagamos, no importa lo que nos enfrentemos. Si es una necesidad personal o es un conflicto que nosotros no tenemos nada que ver, pero que nos llega. Lo primero que tiene que haber en nosotros como hijos de Dios, por nuestra vida espiritual, es prudencia y sencillez. Las demás personas usan el despotismo. Las demás personas usan la soberbia. Y ven las cosas así. Y lo que es peor,
Mucha gente vive creyendo que todo mundo le está atacando, que todo mundo le odia, que todo mundo está buscando hacerle mal. Y aunque nosotros vivimos en paz, debemos saber que debemos ser prudentes. También nosotros, hermanos, debemos de tener una unidad de carácter cristiano. Jesús enseña que la vida del discípulo no es solo contemplación interior ni solo estrategia exterior, sino una integración que es una visión clara más una acción sabia. Y la visión clara te la da el Espíritu Santo. Y la acción sabia sale después de consultar con Dios. Es por eso que cuando predicamos acerca de la relación que nosotros debemos tener con Dios, debemos de tener una pregunta siempre a todo aquello que vamos a hacer. ¿Lo que voy a decir o a hacer le agrada a Dios? Porque, hermanos, cuando decimos hazte para allá, con permiso, dame 5 minutos, yo arreglo este punto, lo que hacemos es totalmente destruir nuestra vida y acabarnos, porque nuestra carnalidad surge, y entonces lo que hacemos es un mal. Destruimos, minimizamos, el despotismo sale en nuestra vida y empezamos a herir a los demás. Todos los conflictos, no tiene usted por qué se le mueve el tapete. Usted, como hijo de Dios, debe tener una perspectiva correcta de los conflictos, de las necesidades. Precisamente de eso salió también unos stickers o unas calcamonías o unas pegatinas, ahora le dicen, donde dice: mi Dios es más grande que mis problemas. En otras dice: mi Dios es más grande que mis necesidades. Para recordarnos a nosotros que debemos tener una fortaleza espiritual interna para poder ver y tener una perspectiva correcta a lo externo. Así es que en el discipulado o haciendo discípulos, Mateo 6 nos ayuda a formar una mirada limpia y un corazón iluminado. Pero Mateo 10 enseña cómo esa luz se traduce en comportamiento: firmeza sin violencia, sabiduría sin malicia, sencillez sin ingenuidad. Porque hay personas que creen que un cristiano debe ser ingenuo y tonto, y no es así. Debe haber sencillez, pero no ingenuidad. Cuando Cristo viene a nuestro corazón, no nos hace tontos, nos hace sabios, nos hace entendidos, nos fortalece nuestro ser interior y nos fortalece el carácter para que entendamos cuál es el camino y cuál es la verdad que nosotros debemos de seguir. Así es que recuerde, debemos ser firmes sin violencia, ser sabios sin malicia. Porque hay gente que se siente, como tiene malicia, siente que descubre cosas, pero la sabiduría es la que descubre verdaderamente la verdad. Y debemos ser sencillos sin ingenuidad. Así es que, hermanos, resumiendo Mateo 6 y Mateo 10, Mateo 6 provee la luz interior que guía la misión, mas Mateo 10 muestra cómo esa luz se traduce en prudencia y sencillez en un mundo hostil. Uno forma el carácter, el otro orienta a la acción. ¿Se da cuenta cómo va junto? Con esto termino. Una anécdota que a mí como pastor me tocó ministrar a una persona.
estábamos bien contentos, estuvo el culto bien hermoso, ¿verdad? Y se me acerca el líder de alabanza. Pastor, quiero contarle algo. Hubo un milagro, me dijo. Sí, hermano. Ah, pues adelante, hermano, vamos a gozarnos con el milagro. Fíjese que cuando venía al templo en la tarde, los pandilleros del lado norte estaban agarrados con los pandilleros del lado sur en el puro bulevar. Los del norte y del sur se estaban tirando pedradas. ¿Verdad? Y, no, hombre, hermano, un milagrazo. Yo entré entre medio de la guerra de piedras, ¿verdad? Y gracias a Dios, Dios me libró. Y el Espíritu Santo me comentó otra cosa, ¿no? Y me dijo, aclárale. Le dije, ¿sabes? Me hubiera gustado que una piedra te hubiera pegado. Pero ¿por qué, pastor, si hubo un milagro allí? No, gracias a Dios. ¿No? Pero tentaste al Señor. Tentaste al Señor. ¿Por qué lo tentaste? ¿Por qué te dio flojera sacarle la vuelta? Prudentes. ¿Sí me estoy explicando? Lo que Dios le enseñó, me enseñó a mí, le enseñó a él, es que la prudencia es muy importante. Y aunque dentro del liderazgo y no le pasó nada, gracias a Dios, lo que lo hizo tentar al Señor fue la flojera. El no querer ir a darle la vuelta al Señor, sacarle la vuelta. Y muchas veces confundimos, hermanos, malas prácticas que nosotros tenemos y exponemos y tentamos a Dios. Yo me pregunto, si Cristo no tentó a Dios, ¿por qué nos atrevemos nosotros? ¿Se da cuenta? Pero a veces nos justificamos. No, es que tenemos que ser prudentes, guiados por el Espíritu Santo. Él no le preguntó al Espíritu Santo, sino dijo, Señor, en tu nombre, ¿no? Y se arrancó, ¿verdad? Y qué bueno, y gracias a Dios no le pasó nada. Pero Dios nos dio una gran enseñanza allí. Porque la prudencia brilló por su ausencia. Y lógicamente la falta de prudencia lo llevó a cometer un grave error de tentar al Señor. Amén. Vamos diciéndole, Señor, clarifica mi ojo. Guíame con tu Espíritu Santo y tu palabra. Y que yo pueda ser prudente, Señor, más que arrojado. Ser prudente no es falta de fe. Ser prudente es ser entendido de las cosas, de los tiempos y de lo que Dios quiere que yo haga. Porque a veces nos desesperamos. Hay veces que nosotros tomamos decisiones equivocadas y nos desesperamos. Pero Señor, aquí estamos en esta hora. Y te pedimos en el nombre de Jesús que gobiernes nuestra vida. Gobierna, Señor. Que mi forma de ver las cosas cambie. Y que yo pueda ver tu propósito en mi vida, Señor, a cada momento sucediendo. Porque hay veces, Señor, que hay rencor o desesperación o estrés en mi interior. A veces tomo decisiones equivocadas, faltas de prudencia, Señor.
mi ojo en ese momento no está siendo claro espiritualmente. Por eso tenemos que hacernos esa gran pregunta: ¿te agrada a ti, Señor, lo que voy a decir o voy a hacer? ¿Te agrada, Señor? Porque hay cosas que hacemos dirigidos por nuestras concupiscencias o por nuestras debilidades o por nuestros egoísmos, sin darnos cuenta, Señor, que no estamos siendo prudentes. Señor, permite que no confundamos la prudencia con falta de fe, Señor. Permite, Señor, que no confundamos nuestra sabiduría con la falta de fe, sino al contrario, Señor, poder basar nuestra vida en la guianza de tu Espíritu por medio de tu palabra. Y que podamos tener la acción adecuada y correcta para aquel y aquella que nos rodea. Poder entender, Señor, la necesidad y poder dar una palabra de Dios a las personas que nos rodean. Y aquellas necesidades internas, personales, toma control, Señor, de nosotros. No permitas que aquello que nos incomoda, aquello que nos inquieta, venga a perturbar la paz en nuestro corazón y empecemos a pensar cosas indebidas, incorrectas, y mucho peor, que tomemos decisiones, Señor, que nos afecten en forma terrible, lejos de la espiritualidad, lejos, Señor, de tu camino. Señor, ayúdanos, porque hay veces que inclusive esa tentación o esa incomodidad nos lleva a retarte, nos lleva a oponernos a lo que tú has establecido, Señor. Ayúdanos, Dios, para que podamos nosotros tener la prudencia y la sencillez que necesitamos. Muchas gracias, Señor. Gracias, Dios, aleluya. Vamos a cantar ese hermoso coro.